¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a hacer un análisis de máximos y mínimos para esta función. Es una función de grado 3 y la verdad es que es una función muy sencilla. Si ustedes ven o ya vieron la lista de reproducción de gráfica de funciones, y espero que sí ya lo hayan hecho porque para entender máximos y mínimos ayuda bastante, pues van a ver que no es necesario hacer todo este análisis para una función y una gráfica de la función tan sencilla, pero la verdad es que pues estamos practicando máximos y mínimos y entonces vamos a hacer todo el análisis, pero si ya vieron esa lista de reproducción van a entenderle un poquito más porque ya sabemos más o menos qué es lo que estamos esperando de la misma. Entonces vamos a ver cómo se hace. Primer paso, yo recomendaría que agarren su función original y la igualen a 0. Tengo una ecuación de grado 3 y en teoría estaría esperando 3 soluciones. Esta ecuación, pues básicamente se puede resolver por despeje directo. Y acuérdense que si yo tengo un elevado al cubo, pues pasa como una raíz cúbica de 8. Un número que multiplicado por sí mismo me dé 8, pues 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. O sea que la raíz de 8, raíz cúbica de 8 me da 2. Y esta sería una solución que se puede denominar como una solución de multiplicidad 3. ¿Cómo que 3? O sea, es 3 veces solución. No voy a encontrar otras soluciones. Yo había dicho que tengo una ecuación de grado 3 y debería tener 3 soluciones. Pues aquí están las 3 en una sola. Entonces ya con eso determinamos el corte en el eje de las x. Y ahora vamos a obtener la primera derivada de la función, que es muy sencilla. Por la regla del exponente me queda 3x cuadrado. Siempre que encuentras la primera derivada de la función, la igualas a 0. 3x cuadrado igual a 0 y resuelves la ecuación. El 3 pasa dividiendo, 0 sobre 3 me da un 0 y el cuadrado pasa en raíz. La raíz cuadrada de 0 me da 0 también. Y en este caso tengo una ecuación de grado 2, debía de haber tenido 2 soluciones, pero tengo otra vez una única solución, la x12. Normalmente cuando sacamos raíz pues decimos el positivo y el negativo, pero 0 no tiene signo, no tiene ni positivo ni negativo, entonces 0 es doblemente solución otra vez. Este valor que tenemos aquí es mi punto crítico. Puede ser o un máximo o un mínimo o un silla, pero no sé cuál de los tres sea. Eso lo vamos a determinar con un análisis posterior. Siempre que tenemos ya el cálculo del punto crítico o de los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es evaluar en la función original, en f de x. ¿Por qué quiero evaluar en f de x? Porque digamos que este x igual con 0 es la coordenada para x, pero necesito la coordenada para y. Y la coordenada para y me la da la función original. Entonces, cuando yo evalúo mi punto crítico en la función original, y en este caso me da menos 8, porque 0 al cubo da 0 menos 8 menos 8. Lo que estoy obteniendo es la coordenada 0, menos 8. Y ese es el punto donde voy a yo graficar ya sea este máximo, mínimo, sí, ya todavía no sé qué es, pero sé que se encuentra en el 0, menos 8. Y pues ya que hicimos esta evaluación, tengan mucho cuidado. Esto que está aquí únicamente es para graficar. Vamos a ponerle aquí para la gráfica. No es para ninguna otra cosa que no sea graficar. No tomen esto para todos los cálculos que vamos a hacer después. Lo que sí vamos a tomar es todo lo que tenga que ver con x, pero nada que tenga que ver con la y. La y solo la plasmamos en la gráfica. Entonces, ya que tenemos el valor en el eje de las y, ahora nos vamos con la monotonía. Los intervalos de monotonía. ¿Y por qué se llama intervalo de monotonía? Pues porque durante todo ese intervalo mantiene el mismo comportamiento. El intervalo de monotonía para la primera derivada me va a hablar de monotonías crecientes o decrecientes. Entonces, yo siempre voy a tener un intervalo más que el número de puntos críticos que hayas obtenido de la primera derivada. Yo obtuve un único punto crítico, habíamos dicho dos, pero realmente es uno. Tengo un único punto crítico, entonces voy a tener dos intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía siempre empiezan en menos infinito hasta el primer punto crítico, que en este caso es 0. Luego de ese mismo punto crítico al siguiente más pequeño. En este caso no tengo otro punto crítico, entonces ya cerramos el intervalo de monotonía y va a cerrar en infinito positivo. Siempre empiezan en menos infinito y terminan en más infinito.
Con esto vamos a generar una tablita. Y este recuadro aquí va a ser los valores de prueba. Valores de prueba. O sea, agárrate cualquier valor que tú quieras dentro de este intervalo y vamos a ponerlo aquí en la tablita. Por ejemplo, aquí el -1 y acá el 1 son mis valores de prueba. ¿Cómo que valores de prueba? Cuando tú sustituyas ese valor de prueba en tu primer derivada, pues va a dar el comportamiento de cualquier otro valor de prueba que tú hayas elegido. ¿Por qué cualquier otro va a dar lo mismo que ese que tomamos? Porque justamente estamos hablando de una monotonía. Todo el intervalo es monótono, mantiene el mismo comportamiento. No importa el valor de prueba que tú elijas, te va a dar el mismo comportamiento que cualquier otro que esté dentro de este intervalo. Entonces yo voy a hacer f' de -1 y f' de 1. Entonces sustituyo -1 aquí, -1 al cuadrado da 1 por 3, 3. Y sustituyo el 1 acá también, 1 al cuadrado da 1 por 3, 3. A mí la verdad es que no me interesan los valores que dé al sustituir, sino su signo. Aquí me dio signo positivo y acá también. ¿Qué significa este signo para la monotonía de la primera derivada? Que tengo un comportamiento creciente en este intervalo y en este también. O sea, esta función desde menos infinito hasta el infinito va en un comportamiento creciente. Y con esto terminamos el análisis de la primera derivada. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la segunda derivada, nada más que con una interpretación distinta. Vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada me queda, pues la derivada de la primera derivada, que en este caso es 6x. Ya que calculaste la segunda derivada, pues también, igual que la primera, igualas a 0. 6x es igual a 0. Despejamos, x es igual a 0. Y este punto de aquí sería el punto de inflexión. ¿Cómo que el punto de inflexión? Acuérdense que la segunda derivada me habla de concavidades de esta forma o de esta forma. Pues hay un punto en específico donde no hay concavidad, que es justo donde unes un tipo de concavidad con la otra. Justo donde se unen mis dedos es el punto de inflexión. Y en este caso dice que en x igual con 0. Me haría falta, como en el caso de la primera derivada, saber a qué altura está ese punto de inflexión. Entonces, ya que encontraron su punto de inflexión, lo sustituyen en la función original, f de 0. Y pues básicamente es lo mismo que la primera, también queda -8, generando la coordenada 0, -8 para el punto de inflexión. Acuérdense que esto solo es para la gráfica y no para otra cosa. Ya tengo específicamente dónde está mi punto de inflexión. Ya que calculamos el punto de inflexión, hacemos el intervalo de monotonía para la segunda derivada. Entonces ponemos aquí y vean que tengo un único punto de inflexión. Entonces voy a tener dos intervalos de monotonía, que en este caso son igualitos. Empiezas en menos infinito a tu primer punto de inflexión, luego de ese mismo punto de inflexión al más pequeño siguiente, pero no hay otro. Entonces, como no hay otro, ya cerramos el intervalo. Ahí está. Vuelvo a generar valores de prueba. Vamos a poner los mismos, pero ahora van a ser evaluados en la segunda derivada. De esta forma, f' de 1. Y la evaluación en -1 queda -6. La evaluación en 1 queda 6. Aquí tengo otra vez un signo negativo. Es lo que me interesa, el signo, no el valor. Y entonces, cuando tienes un signo negativo, vas a tener una concavidad de esta manera. Y cuando tienes un signo positivo, va a ser de esta otra manera. Y vamos a ponerlo con un dibujito de esta manera. Así, hacia abajo y de esta manera hacia arriba. Y con eso concluimos el análisis de la segunda derivada. Me hace falta el criterio de la segunda derivada. Y aquí vamos a poner nuestro criterio, la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada dice que agarres los puntos críticos de la primera y los sustituyas en la segunda. Entonces vamos a poner en la segunda derivada la sustitución del punto crítico de la primera. f' de 0 me da 0. ¿Qué me dice el criterio de la segunda derivada? Si esta evaluación en la segunda derivada te queda positiva, entonces vas a tener una concavidad así, y si tienes una concavidad así, va a haber un mínimo. Si te queda negativa, va a ser así y va a haber un máximo, pero si te queda igual a 0, entonces eso que tú tienes es un punto silla.
Al inicio del ejercicio decíamos que esto puede ser máximo, mínimo, silla, no sabíamos qué era, pero ya con el criterio de la segunda derivada ya estamos seguros que eso es un punto silla y lo único que nos hace falta es graficar. Vamos a hacer la gráfica en este plano cartesiano y vamos a identificar los puntos graficables, que serían estos, que es el corte en el eje de las X, este, que sería mi punto silla, este de acá, que es mi punto de inflexión, y siempre comparten eso, el punto silla pues básicamente va a ser un punto de inflexión, y listo. Nada más tendré que ver los comportamientos creciente, decreciente, que siempre fue creciente, y el tipo de concavidad. Acuérdense que hay tres formas de crecer. Puedo crecer de manera lineal, o sea, sin concavidad. Puedo crecer en forma cóncava hacia arriba, o puedo crecer en forma cóncava hacia abajo. Entonces, eso lo tenemos que considerar ahorita. Yo tengo un corte en el eje de las X en el punto 2. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está mi corte en el eje de las X. Ahora tengo un punto crítico, que en este caso es un punto silla, en el 0,-8. Aquí está. Que es exactamente el mismo que mi punto de inflexión. Aquí va a haber un cambio en el sentido de la concavidad. Y listo, son los dos únicos puntos, porque esto se repite, este y este se repitieron. Son los dos únicos puntos que podemos nosotros graficar. Ahora vamos a ver, de menos infinito a 0, desde menos infinito hasta 0, voy a tener un comportamiento creciente. Pero con mi segunda derivada veo que es creciente cóncavo hacia abajo. Creciente cóncavo hacia abajo hace una cosa así, hasta mi punto -8. Ahora voy a seguir creciendo desde 0 al infinito, pero desde 0 al infinito voy a cambiar el sentido de la concavidad y ahora es cóncava hacia arriba. O sea, va a ser algo así. Entonces hace como una especie de, pues básicamente una sillita, si se fijan. Por eso a este se le llama punto silla. Vengo creciendo cóncavo hacia abajo, empiezo a crecer cóncavo hacia arriba y corto en el punto 2 al eje de las X. Y esa sería la gráfica de la función que ya habíamos mencionado al inicio del video. Es bien sencillo ver que iba a dar eso a través de la función original. Pero bueno, la idea es que practiquemos todos los puntos de máximos y mínimos para poder desarrollarlos en funciones un poco más complicadas.